Hay productos que trascienden lo que son. Un par de vaqueros Levi's no es solo un pantalón. Es 170 años de historia americana. Es James Dean en Rebelde sin causa. Es los hippies en Woodstock. Es el trabajador de la mina de oro en California en 1853. Es Bruce Springsteen en la portada de Born in the USA. Levi's no inventó la ropa, inventó un símbolo. Y durante más de un siglo, ese símbolo fue el más reconocible del planeta. En 1996, Levi's facturaba $7.100 millones. Era la empresa de ropa más grande del mundo. El Levi's 501 era el pantalón más vendido de la historia de la humanidad. 4 años después, en el año 2000, las ventas habían caído a 4.700 millones. Habían cerrado 11 fábricas en Estados Unidos. Habían despedido a más de 16.000 trabajadores, el 40% de su plantilla global. La deuda se acercaba a los $2.000 millones. ¿Cómo destruyes en 4 años lo que tardaste 143 años en construir? La respuesta es más simple y más perturbadora de lo que parece, intentando ser otra cosa. Bienvenido a Crónicas del Fracaso, aunque hoy el fracaso tiene final diferente. Hoy, Levi's. Para entender lo que Levi's casi destruyó, hay que entender primero lo que construyó. Y la historia empieza, como tantas grandes historias americanas, con un inmigrante. Levi Strauss nació en Buttenheim, Baviera, en 1829. Con 18 años emigró a Estados Unidos siguiendo a sus hermanos mayores, que tenían un negocio de tejidos en Nueva York. En 1853, con 24 años, se trasladó a San Francisco, una ciudad que hervía de actividad por la fiebre del oro. Strauss no fue a buscar oro. Fue a vender suministros a los que buscaban oro, y abrió una empresa mayorista de tejidos, ropa y otros bienes. El momento que cambiaría la historia llegó en 1872, cuando un sastre de Reno, Nevada, llamado Jacob Davis, le escribió una carta. Davis había tenido una idea brillante: reforzar las esquinas de los bolsillos de los pantalones de trabajo con remaches de cobre, los mismos remaches que se usaban en la fabricación de sillas de montar. Los pantalones de los mineros y trabajadores se rompían constantemente en esos puntos por el peso de las herramientas. Los remaches resolvían el problema. Davis quería patentar la idea, pero no tenía dinero para el proceso. Le propuso a Strauss compartir la patente a cambio de financiar el trámite. El 20 de mayo de 1873, Levi Strauss y Jacob Davis recibieron la patente número 139.121. Era el nacimiento oficial del vaquero moderno. Lo que siguió fue uno de los ascensos más lentos y sólidos de la historia empresarial americana. Los vaqueros Levi's no se hicieron famosos de un día para otro. Durante décadas fueron ropa de trabajo, para mineros, rancheros, agricultores, obreros, gente que necesitaba pantalones que aguantaran condiciones extremas. La transformación cultural llegó después de la Segunda Guerra Mundial. Los soldados americanos habían llevado sus vaqueros Levi's a Europa y Asia. Cuando volvieron, los jóvenes de todo el mundo querían lo que los americanos usaban. Y en los años 50, con la llegada del rock and roll y el cine juvenil, los vaqueros se convirtieron en el uniforme de la rebeldía. James Dean en Rebelde sin causa en 1955. Marlon Brando en El Salvaje. Eran iconos de una generación que rechazaba las convenciones de sus padres. Y lo que llevaban puesto eran Levi's. Este es el momento que convirtió a Levi's de empresa de ropa de trabajo en fenómeno cultural global. El 501 dejó de ser un pantalón y se convirtió en una declaración de identidad. Lo llevaban los rebeldes, los artistas, los jóvenes que querían diferenciarse. En los años 60 y 70, la contracultura amplificó ese mensaje. Los hippies de Haight-Ashbury llevaban Levi's. Los estudiantes en mayo del 68 en París llevaban Levi's. Bob Dylan llevaba Levi's. La música, el activismo y la contracultura global tenían un uniforme, y era el 501. En los mercados internacionales, especialmente en Europa y Japón, los Levi's eran más que ropa. Eran un símbolo de la libertad americana que no podías conseguir en ningún otro lugar. En la Unión Soviética, un par de Levi's originales se vendía en el mercado negro por semanas de salario.
En Japón, los coleccionistas pagaban fortunas por modelos vintage de los años 50. Para finales de los 80, Levi's era la marca de ropa más reconocida del mundo, sin excepción. El 501 era el producto más vendido en la historia de la industria textil. Y en 1996, con $7.100 millones en ventas, Levi's parecía imbatible. Los años 80 fueron el momento de máximo esplendor de Levi's, pero también el momento en que empezaron a aparecer competidores que cambiarían las reglas del juego. Hasta los 80, el mercado del vaquero era relativamente simple. Levi's lo dominaba. Wrangler y Lee eran competidores respetables pero claramente secundarios. El vaquero era ropa práctica con connotaciones culturales fuertes, y Levi's era el estándar. Lo que cambió en los 80 fue la llegada de los diseñadores de moda al mercado del vaquero. Calvin Klein, en 1980, lanzó una campaña publicitaria que escandalizó a medio América. La joven Brooke Shields, diciendo «Nada se interpone entre yo y mis Calvins». Era una provocación sexual directa que convirtió el vaquero en un objeto de deseo de lujo. Ya no era ropa de trabajo, era moda. Gloria Vanderbilt, Jordache, Sergio Valente. Una serie de marcas con diseñadores detrás empezaron a vender vaqueros a precios muy superiores a Levi's, con campañas de marketing aspiracionales y una promesa diferente. No autenticidad, sino estatus. Levi's respondió con el Levi's Queños Una Campaign de los años 80. Una serie de anuncios extraordinariamente creativos que conectaban el 501 con la historia americana, con la música, con la autenticidad. Era una respuesta inteligente. En lugar de competir en el terreno de los diseñadores, Levi's reforzó lo que siempre había sido: original, auténtico, inimitable. Funcionó. Durante los 80, Levi's mantuvo su posición dominante y creció. Los diseñadores ocuparon el segmento premium, pero Levi's siguió siendo el estándar cultural. El problema llegó en los 90 con una nueva generación de competidores, que no iban al segmento de lujo, iban directamente al corazón del mercado masivo de Levi's. Gap lanzó sus propios vaqueros básicos a precios similares a Levi's, pero con una estética más limpia y moderna. Tommy Hilfiger construyó una imagen de marca aspiracional de clase media que capturó a los adolescentes americanos. Diesel llegó de Italia con una propuesta de vaquero, premium con actitud. Ni tan caro como los diseñadores, ni tan básico como Levi's. Y la generación de los 90, los nacidos entre 1975 y 1985, no tenía la misma relación emocional con Levi's que sus padres. Para ellos, el 501 era lo que llevaban sus padres. Era establishment. Era aburrido. Y aquí llegamos al error fundamental de Levi's, el error que casi los destruye. En lugar de preguntarse, ¿cómo hacemos que los jóvenes de los 90 quieran lo que siempre hemos sido? Levi's se preguntó, ¿cómo nos convertimos en lo que los jóvenes de los 90 quieren? Son dos preguntas completamente diferentes. Y la segunda es la equivocada. Durante la segunda mitad de los 90, Levi's lanzó una serie de productos y campañas que intentaban capturar las tendencias del momento. Vaqueros de tiro bajo, siguiendo la moda del hip hop y del grunge. Colores inusuales. Cortes experimentales. Campañas de marketing que intentaban ser irreverentes y edgy de una forma que se sentía forzada viniendo de una empresa de 140 años. El problema era estructural. Levi's no podía ganar esa batalla. Gap podía reaccionar más rápido a las tendencias. Diesel podía ser más atrevido. Las marcas de streetwear podían ser más auténticamente urbanas. Levi's, intentando seguir las modas de sus competidores, parecía exactamente lo que era. Una empresa grande y torpe, intentando parecer joven y relevante. Y en el proceso, perdió lo único que ningún competidor podía replicar: su autenticidad histórica. El consumidor que quería moda rápida se iba a Gap. El que quería lujo se iba a Diesel o Calvin Klein. El que quería streetwear se iba a marcas de nicho. Y el consumidor que quería Levi's, el producto original, el 501 clásico, la autenticidad de 140 años, se encontraba con una marca que ya no parecía creer en sí misma. Los números reflejaron el desastre con brutal precisión. De $7.100 millones en 1996 a $6.800
en 1999. 500 en 1948. 500 en 1999. 4.700 en el año 2000. Cada año, una caída de entre 600 y 900 millones de dólares. En 4 años, Levi's perdió el 34% de sus ventas. La respuesta de la empresa fue recortar costes. En 1997, anunciaron el cierre de 11 fábricas americanas y el despido de 6.395 trabajadores. En 1999, otra ronda de cierres, esta vez todas las fábricas americanas restantes. Levi's, que había construido parte de su identidad en ser un producto Made in USA, pasó a fabricar íntegramente en Asia. El impacto en la moral interna fue devastador. Los empleados que quedaban sabían que estaban en una empresa en declive. La cultura de orgullo que había caracterizado a Levi's durante décadas se evaporó, y la deuda creció. Para 2002, Levi's tenía casi $2.000 millones en deuda, lo que limitaba severamente su capacidad de invertir en marketing y en producto. Los primeros años del siglo XXI fueron el punto más bajo de la historia moderna de Levi's. La marca que había definido la cultura popular global estaba en una situación que habría parecido imposible en los años 80. Las ventas seguían cayendo, aunque más lentamente. La deuda era una carga que limitaba cualquier inversión significativa. Las tiendas multimarca reducían el espacio dedicado a Levi's, y los consumidores jóvenes simplemente no consideraban Levi's como una opción relevante. Pero algo interesante estaba ocurriendo en paralelo. Mientras Levi's intentaba modernizarse y perdía ventas, el 501 original estaba desarrollando un mercado de culto entre coleccionistas y entendidos de la moda. En Japón especialmente, donde el respeto por los objetos con historia y artesanía auténtica es parte de la cultura, los Levi's Vintage de los años 50 y 60 alcanzaban precios extraordinarios. Los japoneses iban a mercadillos americanos específicamente a buscar Levi's Vintage. Esto era una señal que Levi's tardó en leer correctamente. El valor de la marca no estaba en sus intentos de modernización. Estaba exactamente donde siempre había estado, en la autenticidad histórica del producto original. El punto de inflexión llegó con una serie de cambios de liderazgo y una revisión estratégica profunda. La pregunta que la nueva dirección se hizo fue radical. ¿Qué es Levi's realmente? ¿Qué tiene que ningún competidor puede tener? La respuesta era obvia, pero había sido ignorada durante una década. 150 años de historia real. El producto que inventó la categoría. La marca que había estado en Woodstock, en la Guerra Fría, en la contracultura global. Eso no se puede comprar ni fabricar. Solo se puede tener si eres Levi's. La nueva estrategia fue construida sobre esa realidad. Volver al 501 como producto central. Invertir en contar la historia de la marca con honestidad. Dejar de perseguir tendencias y empezar a establecerlas, desde la posición de autoridad histórica que solo Levi's tenía. La recuperación de Levi's no fue rápida ni espectacular. Fue lenta, disciplinada y construida sobre una premisa simple. Ser exactamente lo que siempre habían sido, pero mejor contado. La campaña Go Forth de 2009 fue un punto de inflexión en la comunicación, usando textos del poeta Walt Whitman y imágenes de una América trabajadora y auténtica. La campaña conectó Levi's con sus raíces históricas de una forma que resonó tanto con consumidores mayores que recordaban el Levi's de antes, como con jóvenes que buscaban autenticidad en un mundo de marcas fabricadas. Las colaboraciones con diseñadores y artistas seleccionadas con cuidado ayudaron a mantener la marca relevante en el mundo de la moda sin traicionar su esencia. No cualquier colaboración, solo las que podían convivir genuinamente con la identidad de Levi's. La marca también apostó por la sostenibilidad antes de que fuera mainstream, no como táctica de marketing, sino como extensión natural de su historia de durabilidad y calidad. Un Levi's 501 está diseñado para durar décadas. Eso es inherentemente sostenible. Levi's empezó a contar esa historia. Las ventas empezaron a recuperarse lentamente. Para 2010 habían estabilizado la caída. Para 2015 crecían de nuevo. Para 2019, cuando Levi's salió a bolsa,
La empresa valía más de $6,000 millones en valoración. Señal de que el mercado creía en la recuperación. En 2023, Levi's facturó más de $6,000 millones, todavía por debajo del pico de 1996, pero con una marca más sólida, más coherente y más respetada que en cualquier momento de los últimos 30 años. La recuperación no fue completa. Las fábricas americanas no volvieron. Parte de la historia de Made in USA quedó para siempre en el pasado. Pero la identidad de la marca, lo más importante, sobrevivió. El caso Levi's es diferente a todos los que hemos contado en esta serie. No es una historia de destrucción total. Es una historia de casi destrucción y recuperación. Y eso lo hace, en cierta forma, más útil. Lección 1. La autenticidad es el activo más difícil de construir y el más fácil de destruir. Levi's tardó 140 años en construir una identidad que era genuinamente única. La marca que inventó los vaqueros, que estuvo en todos los momentos culturales importantes del siglo XX. Eso no se fabrica. Se acumula con tiempo y con coherencia. Y en menos de una década, intentando parecerse a sus competidores, casi lo destruyeron. La autenticidad no sobrevive la imitación. En el momento en que intentas ser otro, dejas de ser tú. Lección 2. Correr detrás de las tendencias es la trampa de las marcas establecidas. Las tendencias son, por definición, temporales. Si construyes tu estrategia siguiendo tendencias, estarás siempre un paso atrás de quien las establece, porque para cuando las detectas y reaccionas, ya están pasando. Las marcas establecidas no pueden ganar la carrera de las tendencias. Pueden ganar la carrera de la relevancia duradera, que es una carrera completamente diferente. Lección 3. La recuperación siempre pasa por volver a saber quién eres. Cuando Levi's empezó a recuperarse, no lo hizo inventando algo nuevo. Lo hizo recordando lo que siempre había sido. Las marcas que sobreviven las crisis no son las que se reinventan radicalmente. Son las que encuentran la forma de ser más ellas mismas en el contexto nuevo. Hay una diferencia entre adaptarse y traicionarse. Levi's confundió las dos cosas durante una década. Cuando las separó, empezó a recuperarse. Hoy en día, el Levi's Ineos 1 sigue siendo el pantalón más reconocible del mundo. Han pasado 150 años desde la patente. Y todavía hay personas dispuestas a pagar más por un Levi's original que por cualquier imitación. Eso no es nostalgia. Es el resultado de 150 años de coherencia, interrumpida brevemente por una década de pánico, y luego recuperada. Dime en los comentarios, ¿tienes algún Levi's? ¿Cuántos años llevas con él? Suscríbete a Crónicas del Fracaso. Hasta la próxima crónica.